Todos estamos con la lectura de la Alianza Francesa. Gracias por venir a visitar. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. La verdad que es un placer y un honor estar acá y bueno, conocerte, conocer tu lugar donde trabajas y me parece, la verdad, un honor estar acá con ustedes. Primeramente, presentaste, porque yo no solo veo en Pigüé, sino en toda la región. Yo estoy viviendo en Pigüé desde hace 11 años y en la Alianza Francesa estoy desde el año pasado como directora. Además, en Pigüé trabajo en las escuelas, doy clases de francés en escuelas primarias que, como ustedes sabrán, tienen el francés como segunda lengua extranjera, además del inglés. Y bueno, están en un proyecto que se viene realizando desde hace muchos años y por supuesto que tiene como objetivo la difusión de la lengua y la cultura francesas y francófonas en nuestro medio, sobre todo en la ciudad de Pigüé, que tiene una historia muy unida a Francia. Voy a hacer algo periodísticamente incorrecto. Dime tu nombre. Mi nombre, Gabriela. Gabriela Benítez. Coméntame un poco cómo funciona la Alianza Francesa, qué curso da, qué tipo de curso, a quién está destinado. Sí, la Alianza, yo estoy en la Alianza Francesa como en la dirección desde el año pasado. Estamos trabajando con un equipo relativamente pequeño, pero que bueno, muy comprometido, muy involucrado. Concretamente estamos con la comisión directiva y dos profesores que son los que dan los cursos, están encargados de dar los cursos ahora, estos que estamos proponiendo. Estamos haciendo un trabajo realmente muy grande, tratando de captar más alumnos, de involucrarnos más en lo que es la vida cultural a través de la Alianza Francesa y de también ofrecer propuestas a la comunidad pigüense que tiene que ver con el aprendizaje de esta lengua y de esta cultura. Ahora estamos estamos prácticamente terminando la inscripción. De todas maneras la vamos a prolongar una semana más. Estamos inscribiendo en los cursos regulares de niños, adolescentes y adultos. Estos cursos son dictados por los profesores Dora Lamarque y Juan Stallone y son cursos que tienen 3 horas semanales y están propuestos para públicos desde de los 8 años hasta sin límite de edad. Es decir, hasta adultos mayores, senior, sin límite de edad. Son cursos que están basados en lo que se denomina el Cuadro Común Europeo, que es un marco referencial a nivel internacional. Los alumnos que están haciendo estos cursos tienen la posibilidad de rendir el examen internacional que se pasa en el centro evaluador más cercano, que es Bahía Blanca, pero siempre esto es optativo, no es obligatorio, pueden aprender francés simplemente sin rendir o sin pasar estos exámenes. Luego estamos ofreciendo otra propuesta de cursos más específicos que se denominan más bien para francés profesional. Estos cursos tienen una duración limitada, se dictan por módulos y pueden dictarse en cualquier época del año. Se puede abrir la inscripción en cualquier época del año. En este momento los cursos propuestos de este tipo son el curso de viajeros, curso de francés gastronómico y francés para el turismo. Están destinados, como decía, a un público, al público que trabaja profesional o que tiene un proyecto de viaje o que necesita para estudiar, por ejemplo, para ir a la universidad o para realizar un estudio en el extranjero. Pero, sí.
yo tengo que viajar a Francia, ¿no? Sí. Por X motivo. Por mi trabajo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo necesito para hacer una entrevista como esta? Más o menos para estudiar, para por ejemplo, No puedo francés. hacer una entrevista. Para hacer una entrevista. Por ello yo tengo que ir a entrevistar a... Sí, a un francés, a un pintor, a un Sí, no sé, a escultor. Bueno, Sí. ¿cuánto necesito? Y depende yo no sé, depende el objetivo también de si vos estás concentrado en un proyecto, un tipo de entrevista de una profesión. Eso se hace específicamente para lo que la persona, o sea, si vos necesitas viajar, suponete a Francia, en poco tiempo y necesitas hacer una entrevista con una persona que trabaja en el ámbito de la gastronomía, en el ámbito del arte, o sea, ya focalizando la entrevista que vas a hacer, se hace una preparación con el vocabulario específico de esa área. En realidad, para hablar francés... Aparte Claro. de lo que necesito para removerme Por supuesto, en por la supuesto. vida cotidiana. Sí, en realidad todas las lenguas cuando uno las aprende necesitan un tiempo y depende también de cada persona. Hay personas que tienen más facilidad para aprender lenguas extranjeras porque ya probablemente sepan una, entonces es más fácil aprender otra, o no sé, o tienen esa capacidad más desarrollada que otras. Y hay personas que les cuesta más. Entonces eso depende del tiempo que le lleve también de estudio, de dedicación. En realidad nos manejamos con niveles internacionales de, por ejemplo, un nivel en 3 bloques, bloque A, bloque B y bloque C. El bloque A sería un nivel elemental que lleva más o menos preparándolo 3 horas semanales, digamos un curso extensivo durante un año. Ese es un nivel elemental que sirve como para manejarse básicamente en Francia, qué sé yo, pedir, comprar, viajar o hacer una entrevista. Y luego está el otro, el bloque B, que ese es un poquito más intermedio, pero que permite más autonomía. Los talleres, los cursos que hacemos de francés específico es para evitar, es decir, están focalizados en la vida más bien profesional, con un objetivo determinado. Entonces se hacen cortos, se hacen más eficientes como para que la persona enseguida pueda aplicarlos. Desde ya que para hablar bien la lengua es necesario más tiempo, ¿no? Pero estos cursos de los que te hablo son cursos que pueden tener 2 meses en nivel 1 y otros 2 meses en nivel 2 y permiten realizar un trabajo más con un objetivo específico en realidad. Se llama francés objetivo específico. El francés, el inglés y el portugués. Sí. ¿Cuál, según tu opinión, es más difícil? Bueno, ahí vos me estás haciendo una pregunta que yo no sé si yo te voy a... No, yo te voy a responder. En realidad a mí me encantan las lenguas extranjeras. Siempre, empezando por la lengua mía, español, que es una lengua que amo y que me parece bella. Es la mejor. Sí, es más rica se puede decir la lengua. Y después, las otras lenguas que yo también aprendo por gusto, por placer, en realidad para mí es un placer aprender lengua, que además tengo más facilidad para eso, ¿no? Capaz que para matemáticas no, pero lengua sí. Las lenguas que se consideran fáciles son las lenguas de la misma familia. Por ejemplo, el francés, el español, el italiano, el portugués y el catalán o el rumano son lenguas de la familia de lenguas latinas. Esas lenguas, generalmente, si vos sabés español, te va a ser mucho más fácil aprender esas lenguas que pertenecen a la misma familia de lenguas, porque vos escuchás un italiano y podés adivinar lo que dice, alguna palabra. El francés, un poquito más lejano es del español, pero también tiene muchas palabras que son latinas. En cambio, el inglés
es una lengua que pertenece a la familia sajona con el alemán. Las personas que saben alemán tienen más facilidad para aprender inglés, o al revés, si vos sabés alemán podés tener más facilidad para comprender el inglés. Es decir, si sabés inglés podés comprender mejor el alemán. Eso tiene que ver con la geopolítica. Claro, exactamente. Sí, sí. Tiene que ver con la historia de las lenguas. Las lenguas en realidad son parte de las culturas. Son mecas. Exacto, y se van mezclando como las personas. Entonces vos tenés, del francés hay muchas palabras de origen inglés, del alemán podés encontrar del italiano palabras que tienen origen español, árabe. O italiano con portugués. Claro, el portugués también. En cambio, las lenguas que se llaman de familias lejanas de nuestra lengua, lejanas en cierto sentido, pero todas las lenguas en algún momento se han comunicado, son las lenguas que se consideran para nosotros difíciles. Por ejemplo, el chino mandarín, el japonés, el árabe, el ruso. ¿Pero por qué? Porque nosotros no pertenecemos a esa familia, nuestra lengua no pertenece a esa familia. Claro. En cambio, para un chino aprender japonés es mucho más fácil Claro. que para nosotros. Y aprender español para un chino supongo que debe ser muy, muy difícil, porque además tienen otro alfabeto. El árabe también. Son alfabetos distintos, se escriben de derecha a izquierda. Cada lengua tiene su... En realidad, las lenguas son un mundo que una vez que entraste a descubrirlo, tenés que, ir ¿Cómo es conociendo, ¿no? la lectoescritura francesa? ¿Cómo es, perdón? La lectoescritura para escribir. Para escribir es igual que el español. La lectoescritura del francés, decís vos. Sí. Sí. Todas esas lenguas que te nombré primero son todas lenguas Dice que el inglés también. El tiene inglés, mucho tiempo verbal. sí, tiene El una... francés igual. Sí, es más difícil el francés. No, el francés en realidad es una lengua que tiene su complejidad. Es una lengua muy linda, pero tiene un nivel de complejidad desde el punto de vista de la lectoescritura y la pronunciación para nosotros, que es relativamente difícil, pero no es imposible de aprender desde ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, te doy un ejemplo, en inglés no existen las tildes, los acentos. No. No existe el artículo con género femenino, masculino. Vos utilizás the apple, the car and the house. En cambio acá es el auto, la casa. El francés también tiene esa particularidad. El francés tiene, en cambio, 3 tipos de acento. Acento grave, acento agudo, acento circunflejo, que es como un triangulito. Tiene otras características, como por ejemplo que es una lengua que escribís muchas letras, pero pronunciar el sonido, los fonemas son menos. O sea, tenés una palabra que se escribe, por ejemplo, oui, que significa sí, se escribe o, u, i. Y nosotros decimos oui, no decimos oh oui. Claro. Entonces eso es un poquito difícil. Tienen otras vocales, más vocales, por ejemplo, variantes de la I, variantes de la E, más abierta, más cerrada. Eso implica al principio un poquito como de que Tiene parece... mucha diéresis. También existe la diéresis en francés. Pero lo que pasa es que depende también tu predisposición. Yo considero que doy clase francés en las escuelas y los chicos aprenden mucho más fácil y más rápido, y a veces esas cuestiones uno trata de no mostrarlas, de no enseñarlas al inicio, porque en realidad no vas a necesitarlas. Vos vas a usar la lengua para comunicarte, para hablar, para hacer amigos, para estudiar, y eso es lo importante. Las lenguas son medios de comunicación con los demás, y me parece que es también una forma de entender otras miradas, otras formas de vida. Te abre un montón de mundos distintos y te ubica relativamente a los demás. ¿Qué opinión tenés sobre la literatura?
Ay, bueno, a mí me gusta, en realidad, otro tema que me apasiona es leer. Claro. Yo, bueno, es una de las cosas que hago por placer y lo hago siempre porque la literatura me encanta. Te diría que yo aprendo las lenguas con mi primer objetivo es poder leer en la lengua original. Claro. El inglés me encanta, es el inglés, podés descubrir obras de la literatura inglesa hermosas en inglés. El francés, ni hablar, porque el francés además tiene algo que yo descubrí estudiando el francés. El francés es la literatura francesa, porque hablan en Francia, pero también te abre las puertas al mundo francófono, que se llama, que es el mundo de todos los países del mundo que utilizan el francés. Y estos países están en todos los continentes, y especialmente en el continente africano. Hay más de 30 países en África que tienen como lengua original, lengua de enseñanza el francés, países árabes, países de Asia, países de... Me quiero acordar. Entonces, de un autor que escribe mucho sobre África, escribe muchas novelas sobre África y francés. ¿será el de Clésio? Sí, bueno, ¿lo conoces? Claro. Ese autor, sí, es un escritor, en realidad es uno de mis preferidos. Son escritores contemporáneos. La duda que siempre tuve, Nobel. si él vive en Francia Bueno, te cuento. o en África. Pero te cuento un poquito su historia personal. En realidad es un escritor francés que tuvo una vida muy de viajes. Desde que era chiquito su papá viajó por todo el mundo. Y él conoció una chica de origen marroquí, si mal no recuerdo. En realidad es una chica de origen tuareg del norte de África. Y bueno, se casa con ella y él siempre tuvo esa atracción por lo que es el continente africano. El papá también trabajó como médico, yo no sé si me estoy confundiendo, pero no, trabajó y él era chiquito. Era médico Sí. Entonces él conoció ese continente y bueno, y lo conoce desde una mirada. Entonces sí, tiene muchísimos libros, fue premio Nobel 2008, si no recuerdo. No hay una película que es sobre una novela. Yo no me acuerdo de ver películas, no sé, no sé. Basada en... Sí, él escribió el africano, Desierto, escribió mucho eso, porque él además fue a vivir a esos lugares, a la esposa la llevó hasta el lugar de origen en el desierto de Sahara. ¿Vos has leído obras de él? Sí, obviamente, al por supuesto, pero me parece que si te gusta ese autor, sí, me fascina. Y te describe tanto la africana. Ay, sí. Que vos decís, no es lo que yo veo. Parece que estás en la tele. No, claro. Es otra vida. Claro. Exactamente. Y eso que vos decís de la literatura es una manera de entrar a esos lugares. Hay autores que no son franceses y que escriben en francés. Entonces, esa literatura que se llama francófona te abre el mundo desde la mirada de distintas culturas y que no tienen tal vez nada que ver con Francia desde el punto de vista cultural, pero sí por la lengua. Por eso, aprender francés es una manera de viajar, de descubrir, de comprender, y creo que bueno, es una de las cosas que más me gustó del francés. Yo además te cuento que soy profesora de geografía, yo estudié geografía y por eso empecé a estudiar lenguas extranjeras, porque me parece que es la mejor manera de descubrir el mundo a través digamos, original, sin intermediarios. Mira, acá
candidato hay una pregunta que se llama la pregunta incómoda. Oh, no, pero... No te vas a acabar de esa pregunta. Pigüé es una... ¿Te puedo decir colonia? Me choca. No, ya sé lo que vos querés decir. Colonia, en realidad, mira, yo te creo que... Pero, bueno, Colonia francesa. entonces, muchas veces sabemos poco. Digo, estamos hablando de literatura. Hay música francesa que es excelente. A mí también sí, una cantante callejera. El cine francés es excelente. Sí, sí. Muchas veces sabemos poco acá. Decir el francés, de la Sí, vejez, de todo eso. sí. Sí, yo creo que sabemos poco en realidad porque tiene que ver con nosotros sabemos... Falta más fomentar Sí, por esa supuesto. cultura. Por supuesto, porque aparte nosotros siempre con culturalmente consumimos mucho de lo que es proveniente del mundo anglófono. Estados Unidos, Inglaterra, o sea, países que más tal vez tengan otra llegada a los jóvenes. Ahora, el inglés es una lengua... Ahora más Centroamérica. Claro, pero bueno, pero también eso llega a través de la música, a los jóvenes. En realidad, la lengua inglesa es una lengua que además de que es hermosa lengua, muy linda lengua es, pero nos permite manejarnos en muchos lugares del mundo. En cambio el francés, como es una lengua como el italiano, son lenguas hermosas, pero que en el mundo no se hablan tanto. Son lugares, bueno, francés no tanto, pero por ejemplo el italiano también. Creo que el conocer la lengua hace que también traigamos todo lo que es eso que vos decís de la cultura. El cine francés, el que sabe y conoce de cine francés va a decir que, como vos decís, que es muy lindo cine, pero no es tal vez el cine de masa, el cine que uno consume que va a haber efectos especiales, es un cine más tranquilo, más lento, que te hace pensar de otra manera. Es que es parte de la cultura también, ¿eh? No digo que el cine inglés sea malo o norteamericano, pero son diferentes culturas y diferentes miradas. Y es verdad que acá, por ejemplo, nos pasa que las canciones, la música o el cine francés llegan muy poquitos. Se van conociendo algunos autores, pero en realidad falta mucho. Claro, tiene que ver con el lugar de la cultura francesa. Yo viví en Francia muchos años. Yo en realidad soy de Bahía Blanca. Yo estudié en la universidad y cuando me casé con mi esposo nos fuimos a vivir a Francia. Terminé mi carrera allá. Después cuando me vine, mi hijo nació allá, mi hijo mayor. Y después cuando nos vinimos, nos fuimos a vivir un tiempo a la Patagonia. Y finalmente, bueno, llegamos a Pigüé hace 11 años que estamos acá. ¿Y qué extrañas de Francia? Extrañar, no sé si extrañar. Nosotros podríamos habernos quedado en un momento a vivir después que nació nuestro hijo, pero decidimos quedarnos en nuestro país, volver a nuestro país. Porque, pero de Francia sí, Francia me dio muchas cosas. La parte de mis estudios, mi formación, yo lo tuve mucho en Francia. También lo tuve en Argentina, en la Universidad del Sur estudié. Pero creo que de todos lados uno se lleva lo más lindo. Y Francia tiene cosas que tienen que ver con la cultura, la gastronomía, la forma de vivir, no sé, sus paisajes, su forma de ser. Eso es muy especial. El francés es todo una cultura que es muy bella, además de su país, naturalmente es hermoso. O sea, las ciudades, por supuesto París, yo viví muchos años en Toulouse,
que es una ciudad que está en el sur de Francia y que es muy linda esa ciudad, la llevo en mi corazón más que París. Es bonita, pero bueno, en Toulouse es como que tengo más historia, más recuerdos, pero después el resto de Francia es un país hermoso, la gente también, y cada lugar tiene su particularidad, como nuestra Argentina. Claro. Las regiones tienen muchísimo desarrollo de lo que es lo propio, lo regional, tienen una infinita variedad de productos, de paisajes, y eso lo ponen mucho en valor. Eso es algo que tenemos que copiar también, ¿no? Porque esas son cosas lindas que uno tiene que hacer también acá. Gaby, me corre el tiempo. Ay, sí. Para terminar, día, horario, si hay posibilidad de inscribirse, Sí, ¿a qué hora? por supuesto. Las inscripciones van a continuar abiertas la semana que viene también. Me olvidé de comentarte que también tenemos la propuesta de talleres. Los talleres son propuestas más cortas de 1 hora semanal, y la novedad este año es los talleres para niños, se llama francés precoz porque es para niños de 5 a 7 años que no saben todavía, muchas veces no manejan el tema de la escritura, pero es justamente la edad mejor para aprender, más es para a través de juegos, de canciones. Esa es una propuesta también de un taller que vamos a dar este año, que va a dar la profesora Dorita, y después también talleres de gramática para perfeccionar la lengua francesa, que son talleres de conversación, solo para hablar de literatura, de arte, de música, de viaje, de lo que sea, pero en francés. Esos también van a estar abiertas las inscripciones para esos cursos. Y bueno, y ahora estamos hasta el viernes, inclusive, estamos en la Alianza Francesa, en la sede de la ciudad de Rodez 343, estamos de 18:30 a 20:30. Hacemos las inscripciones y bueno, y vamos a continuar la semana que viene para dar un poquito más de tiempo a los que están llegando antes de comenzar las clases, que comienzan la semana del 9 de marzo. Te agradezco infinitamente que quien sea la única entrevista. Ay, bueno, la verdad que no, un placer fue para mí charlar con vos. Te agradezco.